Hola, voy a presentar a continuación mi proyecto integrador, investigación de los derechos humanos, correspondiente al módulo 8. Mi asesor virtual es Alberto Arturo Arcos García y lo presento con fecha del día 15 de mayo del 2022. Mi nombre es Irly Noné Ojeda Moreno, tengo 29 años y vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Estoy casada desde hace 9 años y tengo dos hijos, una niña de 7 años y un niño de año y medio. Soy comerciante y ama de casa y actualmente estoy estudiando en prepa y universidad. A continuación, presentaré mi anteproyecto sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos y todas tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, porque estos derechos están ligados a la dignidad humana y esto es igual en todo ser humano. Todos los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. En lo individual, derecho al nombre, derecho a la vida privada, o como derechos colectivos, derecho al desarrollo y la libre determinación. Todos, sin excepción, son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes entre sí. Entonces, lo que debemos saber es que los derechos humanos son derechos para todos por el simple hecho de ser humanos. Y estos se deben respetar para poder tener armonía entre todos los habitantes de cierta comunidad. De esa manera, se respetan los derechos y la igualdad de creencias o cultura. Es por ello que gracias a que existen los derechos humanos, podemos tener una diversidad cultural en nuestro país, porque estos nos dan la oportunidad de expresar o desarrollar libremente nuestra identidad cultural, así como también conocer otras culturas. El objeto de investigación. Se analizará el derecho a la seguridad y el derecho a recibir protección o ayuda de parte de las autoridades gubernamentales. Obtendremos información del qué hacer en caso de necesitar o dar apoyo a nuestro vecino, antes de que llegue el apoyo por parte de las autoridades cuando sea necesario. Planteamiento del problema. El problema por abordar es un tipo de violencia social, el cual sería la violencia involuntaria, refiriéndonos con esto al no hacer nada cuando somos testigos o nos enteramos de fuente confiable cuando pasa algún tipo de violencia, ya sea física, verbal o emocional. Los objetivos y preguntas de mi investigación. Objetivo: hacer conciencia de que es importante salvaguardar la integridad física, emocional y mental de los vecinos. Fomentar que cuando escuchen, vean o se enteren de cierto acto de violencia, acudan en apoyo a la persona transgredida y que hagan las denuncias a las autoridades correspondientes. Lograr saber quiénes son las personas con más probabilidad de ayudar en situaciones de riesgo también es algo fundamental. ¿Por qué es importante acudir en auxilio de la persona que ha sido violentada? ¿Qué posibles consecuencias podría tener la persona que preste ayuda? ¿Cuál sería la mejor manera de ayudar después del suceso? ¿A dónde se podría llevar la persona para resguardarla antes de que lleguen las autoridades policiales? Los resultados a mis objetivos y preguntas fueron positivos, porque al hacer las encuestas y al entrevistar a mis vecinos, pude notar que muchos de ellos no le habían tomado importancia a hacer valer y defender los derechos que como ciudadanos tenemos. Y al haberles leído algunos de los derechos humanos, se dieron cuenta que lo importante es cumplir y respetar esos derechos para que la sociedad pueda vivir en paz y armonía. En este caso,
que la colonia se sienta segura. Y si en alguna ocasión llega a suceder un acto violento entre los vecinos o personas ajenas, apoyarse y ser una persona que puede intervenir pacíficamente y buscar la mejor solución al problema o disputa que se esté ocasionando, y si hay necesidad de acudir a las autoridades, hacerlo de manera prudente y eficaz. Las respuestas, en conclusión, a las preguntas acudir en se protege la integridad base a mayores la situación. Es una muestra de solidaridad. ¿Qué posibles consecuencias? Si la situación es violenta, puede ser alcanzada por golpes, podría ser amenazada por el violentado, pero también sería visto como persona a la cual acudir por ayuda. ¿Cuál sería la mejor manera de ayudar después del suceso? Dar palabras de ánimo, hacerle saber que estás ahí para cualquier cosa, llevarlo a algún lugar tranquilo, acudir a las autoridades si es necesario y fungir como testigo fiel de los hechos. ¿A dónde se podría llevar la persona para resguardarla antes de que lleguen las autoridades policiales? A un lugar tranquilo y seguro. Podría ser la casa de él o ella, o si es posible, la de nosotros. Mi justificación. Mis razones para investigar este tema es porque en mi colonia la mayoría de los vecinos, cuando escuchan o son testigos de alguna pelea entre jóvenes o personas adultas, escuchan si se que o escuchan que se les amenaza, no hacen nada para intervenir o prestar la ayuda que se necesita, ya sea en ese momento o después, así como también hablarle a las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Por temor a que después ellos sean amenazados, así como sus familias. La delimitación espacial. Hoy mi colonia se llama Vicente Lombardo Toledano, con aproximadamente 500 personas vecinas. La mayoría son familias completas. Algunos son trabajadores del gobierno o maestros, y en su mayoría son comerciantes locales o tianguistas. Mi colonia no cuenta con seguridad, pero sí está cerca de una fiscalía y por lo tanto en ocasiones regulares pues hay algunas patrullas rondando por aquí. El nivel socioeconómico es media alta y en su mayoría son mujeres las habitantes. La población que me ayudó a investigar esto fue primeramente el licenciado Juan Carlos Salmerón, de 58 años, licenciado en Derecho y presidente de la colonia. María del Carmen Ruiz Castrejón, de 47 años, maestra y secretaria de la colonia. Guadalupe Fuentes Brito, 25 años, licenciada en Educación y tesorera. José Alberto Garibay Duque, de 32 años, es ingeniero civil y vecino de la colonia. Su servidora Irlin Ojeda Moreno, de 29 años, comerciante, igualmente vecina de la colonia. María Duque Alvear, de 59 años, secretaria particular. Nadia Garibay Duque, de 26 años, licenciada en Economía. María Sánchez Alarcón, de 18 años, estudiante. Jesús Moreno Romero, de 57 años, de oficio carpintero. Esteban González Giles, de 56 años, ingeniero civil. Y Manuel Gómez Farías, de 32 años, arquitecto. Todos estos últimos son vecinos de la colonia. Me pude basar en 4 fuentes de información confiables para esta investigación, basándome primeramente en lo que menciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subdirección de Informática Jurídica, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ellos o ahí en las páginas se comenta que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que las generan. Mi siguiente referencia es de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. La Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados
por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos que serán objeto de análisis específico en el cuerpo de este informe. También vi en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde menciona que la Convención Americana consagra que la obligación de los estados deben respetar los derechos y responsabilidades que están establecidos en ella, así como tomar medidas para que la ciudadanía pueda gozar de esos derechos. Algunos de ellos son derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integración personal, derecho a la libertad personal, derecho a la indemnización, o sea, protección de la honra y la dignidad, entre otros más. Y por último, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, reconociendo que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas, comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este pacto. La metodología que utilicé fue el método cuantitativo, principalmente porque es una excelente metodología en la obtención de resultados cuya estructura y procedimiento de indagación es aplicable en este campo de investigación que hice. Mi comentario final o conclusión. Al hacer esta investigación científica de las ciencias sociales, mi experiencia fue realmente grata y de mucho aprendizaje. No solo en aprender los métodos de investigación, llevarlos a cabo, la experiencia, sino en trabajar en equipo para que las investigaciones hayan tenido los resultados esperados. Y también que al informarle a los vecinos todo lo que pueden hacer por otros para que la colonia se sienta segura y si alguien llega a tener conflicto, prestarle la ayuda necesaria, pues fue muy grato. Así como también pude notar cómo es que aún falta mucho para que todas las personas sean tratadas de acuerdo a lo que exige la ley en cuanto a sus derechos y a no ser violentadas por nadie. Esta fue mi presentación de mi proyecto y espero sea de su agrado y les haya gustado. Muchas gracias.